El llamado del Padre a ser un líder ungido. Capítulo 6. La autoridad del líder ungido. Bienvenidos. La semana pasada estuvimos hablando de la visión de un líder ungido y hoy vamos a continuar con el capítulo 6 para que tú y yo sigamos creciendo nuestro nivel de liderazgo. Entonces, recordamos que un líder ungido tiene ciertas características y tú y yo tenemos que aprender a crecer en esos valores, en esos principios que como líderes ungidos tenemos que desarrollar para parecernos más a Cristo, ¿sí? Así que vamos con el capítulo 6, la autoridad. La autoridad dada por Dios. La autoridad del líder ungido no proviene de su propio poder ni de su influencia personal, sino directamente de Dios. La verdadera autoridad es un regalo divino que emana de una respuesta y sumisión a la voluntad de Dios. Jesús mismo nos enseñó sobre la verdadera autoridad cuando dijo en Mateo 28:18, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús, al ser el Hijo de Dios, posee toda la autoridad en su ser, y es a través de él que los líderes reciben la autoridad para guiar. Un líder ungido debe entender que su autoridad no se basa en su posición o título, sino en su comunión con Dios y fidelidad a su llamado. Esta autoridad no se adquiere por el esfuerzo humano o por el reconocimiento de los demás. Es una asignación divina que debe ser ejercida de acuerdo con los principios del reino de Dios. Como el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad que proviene de Dios se refleja en la humildad, el servicio y la sumisión, ya que en el liderazgo cristiano la autoridad no se basa en el poder o la posición, sino en la capacidad de influir y guiar a otros a través del amor y la sabiduría divina. Por lo tanto, el líder ungido debe ser una fiel representación de la autoridad de Dios en la tierra. Entonces recordemos que aquí en el mundo natural, la autoridad normalmente se busca a través de la posición, ¿sí? Por eso mucha gente dice, ¿cuándo me van a nombrar jefe? ¿O cuándo me van a nombrar supervisor? ¿O cuándo me van a ascender en el trabajo? ¿Sí? Entonces, en nuestros ojos naturales estamos acostumbrados a ver la autoridad como mm, dependiendo qué posición tiene la persona, pero en el reino de Dios no es por la posición. El reino de Dios es por el impacto que tú produces en la gente a través de amarles y servirles, a través de qué tan sabios están haciendo ellos por pasar tiempo contigo, ¿sí? Qué tanta revelación están recibiendo ellos en medio de esos tiempos que tú pasas con ellos para un café, eh, qué revelación están teniendo gracias a la guianza que les está dando. Entonces, es eso lo que termina provocando que sea la gente la que te levante a ti como líder, ¿sí? Por tu capacidad de amar y de servir para que conozcan los planes de Dios y se les revele la palabra de Dios a sus corazones. Así que no es por posición, sino que es por amor y por servicio que la gente te termina viendo como un líder ungido, ¿sí? El ejercicio de la autoridad en el liderazgo ungido. Aunque un líder ungido posee autoridad, debe ejercerla con humildad y un corazón dispuesto a servir. El propio Jesús, el modelo supremo de liderazgo, nos enseñó que la autoridad divina se demuestra en el servicio, un principio que él encarnó al lavar los pies de sus discípulos. Lo podemos ver en Juan 13, del 12 al 17. La autoridad de un líder ungido debe basarse en el servicio, no en el control. Entonces, cada vez que nosotros queremos controlar a las personas, controlar si están leyendo la Biblia, si están orando, si están visitando personas, si están haciendo X cosas, el control te hace perder liderazgo. El control te hace perder unción, porque no estás dejando que sea Dios el que controle sus corazones, ¿sí? Nuestro trabajo es servirles, amarles. Como Jesús lavó pies, tu trabajo y mi trabajo no es controlar lo que hacen, sino que es que quedan tan impresionados con tu amor y con tu servicio que ellos lo único que quieren es corresponder a ese amor.
Y por eso es que terminan viéndote como, o termina siendo tú la unción que Dios tiene para ellos, termina llegando a sus corazones a través de tu servicio, a través de tu amor, ¿sí? Un líder que es ungido por Dios no debe imponer su autoridad de manera autoritaria o coercitiva, sino que debe guiar con amor, paciencia y compasión. Como nos ilustra Juan 13:14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. La verdadera autoridad no busca ser servida, sino servir a los demás. Entonces, tú quieres ser un líder ungido, pregúntate, ¿en qué puedo servir yo a la gente que Dios me está prestando sus oídos para predicarles y para pastorearles? Busca qué necesidades están teniendo, órale y dile al Señor, muéstrame en qué puedo servir yo a esta gente para que crezca en amor, para que crezca en perdón, para que crezcan en humildad. ¿Sí? Pero recordemos, hagámoslo desde la posición de humildad y no desde la posición de poder. ¿Sí? El líder ungido sabe que su autoridad es prestada y debe ser utilizada para el bienestar de aquellos a quienes lidera. No es alguien que se impone sobre los demás, sino alguien que está dispuesto a sacrificarse por su bien. A medida que ejerce su autoridad, debe recordar que su misión es edificar, restaurar y fortalecer a los demás, no aprovecharse de su poder. La verdadera autoridad se manifiesta en la disposición de servir, de guiar con humildad y de poner las necesidades de los demás por encima de las propias. La autoridad se demuestra mejor cuando se utiliza para levantar a otros y para ayudarles a alcanzar su máximo potencial en Cristo. Un líder que entiende que su autoridad proviene del servicio será un líder que se ganará el respeto y la confianza de aquellos a quienes lidera. Esa parte me gustó para repetirla, ¿Verdad? ¿sí? ¿Cuál, Baja. cuál? Recordemos, ¿sí? A medida que ejercemos nuestra autoridad, recordemos que nuestra misión es edificar, restaurar y fortalecer a los demás y no aprovecharnos del poder o de la posición, ¿sí? Sino que la verdadera autoridad se manifiesta por nuestra disposición de servir y de guiar a otros con humildad y poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Pero ten en cuenta que Dios está viendo que tú estás poniendo por encima a los demás y Él se va a encargar de que a ti y a mí no nos falte nada, ¿sí? La autoridad basada en la verdad. La autoridad de un líder ungido debe estar fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. El líder no tiene autoridad para gobernar según su propia sabiduría u opinión. Debe ser un fiel mensajero de lo que Dios ha dicho en su palabra. En 2 de Timoteo 4:2, Pablo instruye a Timoteo a predicar la palabra, estar preparado a tiempo y fuera de tiempo, reprender, corregir y exhortar con toda paciencia y enseñanza. El líder ungido debe ser un estudiante constante de la Biblia, permitiendo que la verdad de Dios moldee su vida y sus decisiones. La autoridad que emana de un líder basado en la palabra tiene el poder de transformar vidas, porque no es la autoridad de un hombre, sino la autoridad de Dios. Quiere decir que aquello que leo todos los días o aquello que escucho todos los días está moldeando mi vida y mis decisiones. Entonces, por eso dice acá que un líder ungido tiene que tener el hábito diario de leer la palabra, de orar para dejar que la verdad de Dios moldee nuestra vida y moldee nuestras decisiones. Dice que la autoridad que enamora, Que esta- emana. Ah, vale, vale, perdón. que emana de un líder está basado en la palabra que sale de su boca, que tiene el poder de transformar los corazones. Entonces, si tú y yo no pasamos tiempo con la palabra, si tú y yo no oramos, si tú y yo no tenemos revelación, no renovamos nuestra mente, no vamos a poder dejar que sea la palabra la que moldee nuestros corazones, ¿sí? Y mucho menos lograr que la palabra de Dios moldee el corazón de a quienes estamos liderando. Así que pasemos tiempo de día y de noche, como dice la palabra, ¿sí? De día y de noche. Leamos, reflexionemos, profundicemos y sobre todo visualicemos la palabra de Dios hecha realidad en nuestra vida para que sepamos qué cosa necesita ser corregida, moldeada, redarguida, instruida
para que yo pase a la acción, ¿sí? La autoridad que proviene de la sumisión a Dios. La autoridad del líder ungido también está directamente relacionada con su sumisión a Dios. Jesús dejó claro que la verdadera autoridad no proviene de la habilidad humana o del poder terrenal, sino de la respuesta del corazón a la voluntad del Padre. En Mateo 28:18 Jesús declaró: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su autoridad provenía de su comunión con el Padre y su total sometimiento a su voluntad. De la misma manera, un líder ungido debe entender que su autoridad está enraizada en su fidelidad a la voluntad de Dios. No es una autoridad que pueda ser ganada por medios humanos. Se recibe a través de una vida de sumisión a la voluntad del Padre. Al responder a la voluntad del Padre, el líder se convierte en un canal a través del cual fluye la autoridad divina, capaz de impactar y transformar a aquellos a quienes lidera. Entonces recordemos que nuestra autoridad no es nuestra y la que se nos ha dado, que es prestada, que es de parte de Dios y es el Espíritu Santo influyendo a la gente a través de nosotros, se nos ha dado no para controlar a la gente, sino que para edificarlos, para levantarlos, Para los planes de Él, pues no para los míos. para que la gente sea animada, sea consolada, sea enseñada y sea levantada. Pero en el momento que yo uso la autoridad para controlarlos, entonces se me quita la autoridad, ¿sí? Y paso a ser yo con mis fuerzas tratando de liderar a la gente, pero el Espíritu Santo dice, no, yo no te doy mi autoridad para que controles. Yo quiero que levantes, quiero que edifiques mi iglesia, ¿sí? Sí. Entonces, la autoridad es prestada, pero tiene un para qué no la prestan, ¿sí? La autoridad. Vale. La autoridad del líder ungido y la confrontación. El líder, A todo el mundo le gusta. el líder ungido debe ser capaz de ejercer su autoridad en momentos de confrontación. La confrontación, cuando se maneja con sabiduría y humildad, es una herramienta poderosa para restaurar, corregir y guiar a aquellos que están bajo su liderazgo. ¿Puedes repetir eso? Restaurar, corregir y guiar. No, pero dice la confrontación, hay que manejarla con. Sabiduría y humildad. Bueno, Sin embargo, la confrontación nunca debe ser usada como un medio para humillar o dominar a los demás, sino como una expresión del amor y el deseo de ver a otros crecer en su comunión con Dios. En 2 de Timoteo 4:2, Pablo le instruía a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La confrontación en el liderazgo cristiano debe ser realizada con amor, paciencia y una actitud de restauración. El líder ungido no busca imponer su voluntad, sino ayudar a otros a alinearse con la voluntad de Dios. entonces nuestro trabajo no es que la gente se alinee con nosotros, ¿sí? Nosotros veíamos en la iglesia, ¿sí? Que algunos decimos, bueno, para preparar la alabanza, ¿qué canciones cantamos? Pues uno dice, ah, yo quiero cantar esta, yo quiero cantar aquella, yo quiero. Y si le preguntamos todos a Dios qué quiere que le cantemos, cómo quiere que le alabemos, vamos a ser mucho más efectivos si usamos nuestro liderazgo para alinear a la gente con los deseos y los anhelos de Dios para sus vidas y no con nuestros deseos, ¿sí? La autoridad y la delegación de responsabilidades. La verdadera autoridad del líder ungido se demuestra en su capacidad para delegar responsabilidades de manera sabia. Un líder que tiene autoridad no se ve a sí mismo como el único que puede hacer todo el trabajo, sino que capacita y empodera a otros para que asuman roles de liderazgo. Jesús mismo delegó autoridad a sus discípulos para que pudieran predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Mateo 10, del 1 al 8. Delegar no significa abdicar de la responsabilidad, sino reconocer que la autoridad del líder se extiende a través de los que él lidera. Un líder ungido debe ser capaz de identificar los dones y habilidades en las personas a su alrededor y capacitarlas para que asuman responsabilidades trabajando juntos para cumplir la misión de Dios. Entonces, en los encuentros de amistad, nosotros delegamos
a los potenciales ciertas partes del encuentro, ¿sí? Pero como dice acá, delegar no significa abdicar, ¿sí? Si tú delegaste la bienvenida a alguien, no quiere decir que tú no te preparaste una bienvenida por si ese alguien tuvo alguna dificultad o no la pudo preparar. Ujú, Tú tienes que ir preparado y decir, bueno, pues no vino tal persona, yo la traigo preparada, ¿sí? Si delegaste el pica pica y esa persona no llega y se queda sin pica pica al encuentro, no puedes decir, es que es culpa de aquel porque no vino o no lo trajo. No, tú tienes que delegar, pero no abdicar, sino que tienes que hacerte responsable de que eso que has delegado, si la persona a quien se lo has delegado no lo va a hacer, tú lo tendrás que hacer igual. ujú, Entonces, eso significa liderar con amor, con humildad, significa que yo estoy en un proceso de equipar a la gente para que ellos sepan cómo hacerlo, pero mi ejemplo de que yo lo hago, aunque no me tocaba a mí hacerlo, eso va a inspirar mucho más que estar controlando o estar culpando a alguien más por no haberlo hecho. ujú. ¿Sí? La autoridad que guía, no que controla. Un líder ungido no debe confundir autoridad con control. La autoridad de un líder no es para dominar o manipular a las personas, sino para guiarlas hacia el propósito de Dios. El líder ungido tiene la responsabilidad de ayudar a otros a entender el plan de Dios para sus vidas y motivarlos a seguir su voluntad, la de Dios. El control, por otro lado, limita la libertad de las personas y les impide vivir plenamente en la libertad que Cristo les ha dado. Jesús no vino a controlar a las personas, sino a guiarlas hacia la libertad en Él. El líder ungido debe hacer lo mismo, ayudando a los demás a caminar en la verdad, a tomar decisiones sabias y a vivir según los principios de la palabra de Dios. Amén. Entonces, recordemos que la autoridad es para guiar a la gente a vivir el propósito de Dios, no para guiarlos a ser como yo quiero que sean. ¿Sí? Ujú. La autoridad como testimonio ante los demás. El líder ungido también debe comprender que su ejercicio de autoridad es un testimonio ante los demás. El modo en que el líder maneja su autoridad impacta directamente en la percepción de su integridad y su carácter. Un líder que usa su autoridad de manera justa, amorosa y sabia se convierte en un ejemplo a seguir, mientras que un líder que usa su autoridad de manera egoísta o manipuladora da un mal testimonio del carácter de Dios. En Primera de Pedro 5:3, Pedro exhorta a los líderes, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La autoridad del líder no debe ser ejercida para controlar o manipular, sino para guiar y servir de manera ejemplar. La autoridad y la humildad. Uno de los aspectos más importantes de la autoridad en el liderazgo ungido es la humildad. La autoridad de un líder ungido no solo se basa en su posición, perdón, no se basa en su posición o en su habilidad para dominar a otros, sino en su humildad ante Dios y ante las personas. Un líder que se somete a Dios y reconoce que su autoridad viene de Él es un líder verdaderamente eficaz en su llamado. Jesús, el máximo ejemplo de liderazgo, siendo el rey del universo, vino a servir a los demás, demostrando que la verdadera autoridad se manifiesta en la humildad. En Filipenses 2, 8 al 9, Pablo escribe, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación de Jesús vino como resultado de su humildad y su respuesta a la voluntad del Padre. Entonces, recordemos, no hay autoridad sin humildad. Ujú. Puede que tengamos nosotros la habilidad de controlar a la gente sin necesidad de ser humildes, ¿sí? Pero eso lleva a la gente no a alinearse con Dios, sino que a alinearse con nosotros. Mm. Entonces, la humildad, el someternos a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús y que le costó la cruz, es lo que va a llevar a que la gente nos vea a nosotros como el líder ungido a quienes ellos quieren seguir para caminar en los propósitos de Dios. Sí, porque Jesús lo modeló y esa es la manera en que tenemos que, no quieras entenderlo porque hay que ser humilde para tener autoridad. Jesús
tuvo autoridad porque se humilló. Y tú y yo tendremos autoridad del Padre cuando seamos humildes y no estemos usando la autoridad de Él para poder controlar a la gente, sino que la usemos para guiarlos a toda verdad, que desde esa verdad se les revele el plan de Dios para sus vidas. Y vamos a la última parte que dice la autoridad en el liderazgo ungido. La autoridad en el liderazgo ungido no es algo que se obtiene por medios humanos, sino que es un regalo de Dios. O sea, eso no me lo dan donde dan el pasaporte, ni donde dan el DNI, ni... No. Se recibe a través de responder a la voluntad de Dios, al servicio y la humildad. Un líder ungido debe entender que su autoridad proviene de su comunión con Dios y de su disposición para servir a los demás, no a sí mismo. Comunión con Dios, disposición para servir a los demás. Sí. La verdadera autoridad no busca dominar, sino guiar, edificar y capacitar a otros para que puedan cumplir el propósito de Dios en sus vidas. El líder ungido que entiende la naturaleza de su autoridad será un líder que impactará de manera positiva a aquellos a quienes lidera, guiándolos con sabiduría, amor y humildad, siempre reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hace. Uy, esa frase está para Buen resumen. ponerla en un cuadro y ponerla en un lugar que te lo recuerde todos los días. Sí, estamos aquí para reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hagamos. Estamos aquí para guiar a las personas con sabiduría, con amor y con humildad, porque solo así vamos a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hagamos. Bueno, espero que estés creciendo en tu fe, estés creciendo en tu liderazgo. El próximo capítulo estaremos hablando de, Eso me encanta. ya no de autoridad, sino que de la pasión por el llamado, ¿sí? La pasión por lo que le importa a Dios, la pasión por lo que Dios mandó a su Hijo a la cruz, ¿sí? O sea, después de Dios, lo más importante son las personas y a Dios le apasiona las personas, a Dios le apasiona encontrar gente que esté dispuesta a morir por sus amigos. Así que, listo para el próximo, te esperamos en el capítulo número 7. Y si tú crees que hay alguien que le hace falta escuchar lo que hablamos hoy, mándaselo, edifiquemos juntos, no juzgando, no criticando, sino que dándole a la gente herramientas para que sepa para qué es que se nos ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra, ¿sí? Así que te invitamos a que compres el libro. Yo sé que es bonito escucharlo, es bonito tener el audiolibro nada más, pero Pero aquí no lo puedes subrayar, no lo puedes repasar igual. entonces, nosotros creemos que la verdadera riqueza de un libro está en que tú puedas tenerlo ahí para ir a consultar. Cada vez que se te olvide algo, Sí. tú tienes a dónde ir a consultar. Entonces, cómprate tu libro, subráyalo, usa un color para las cosas que tú tienes que cambiar en ti, usa otro color para las cosas que has leído que sería bueno que se las enseñes a otros y usa otro color en aquellas cosas en las que han sido una revelación del plan de Dios para tu vida. Y yo estoy seguro que esos tres colores te van a poner en tus manos el mapa de cómo caminar de aquí en adelante para vivir el plan y el propósito de Dios para tu vida, ¿sí? Así que un abrazo, hasta la próxima. Sí, subiendo. Chao, chao.